Bienvenidos a todos, me presento, soy Diana Carolina Pilla Cortés, estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES. Y yo les voy a hablar sobre la audiencia de juzgamiento de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, que se encuentra estipulado desde el artículo 609 al 633. Pues bien, la audiencia de juzgamiento es el juicio oral y público que se inicia mediante el llamamiento a juicio y la acusación fiscal y termina mediante la emisión de la correspondiente sentencia. Su finalidad es presentar las diligencias probatorias conducentes a demostrar la existencia material de la infracción y la responsabilidad sobre los hechos de los que se investiga. Como es de nuestro conocimiento, el juicio se lo lleva a cabo de forma oral y, como dijimos anteriormente, de manera pública, y en ciertos casos que la ley los ampara privados. Para poder dar apertura a esta etapa de juicio, necesariamente se necesita la existencia de la acusación fiscal en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, sea dada por el fiscal que lleva la causa o por la revocatoria de dictamen abstentivo por el superior, quedando con una resolución motivada del juez de llamamiento a juicio, siendo este el momento procesal en el cual las partes presentan sus teorías del caso y practican las pruebas que fueron presentadas con anterioridad en el tiempo de prueba. En sí, la audiencia de juzgamiento es donde se determinará la existencia del delito y la responsabilidad del procesado para culminar con una sentencia condenatoria o ratificando la inocencia del mismo, la cual será dictada por el juzgador que ha conocido todas las etapas o fases anteriores. No debemos olvidar que todo lo que se realice o se lleve a cabo en derecho siempre se guiará por los principios y garantías constitucionales, por lo que en el juicio se regirá especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observarán los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presentación obligatoria de la persona procesada y del defensor, sea público o privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 610. Llegado el día y hora fijado para llevar a cabo la audiencia, deberá ser instalada por el juzgador, quien es el encargado de ejercer la dirección judicial del proceso, de acuerdo al artículo 5, numeral 14 del Código Orgánico Integral Penal. Una vez verificadas que se encuentran presentes las partes procesales, se concederá la palabra al fiscal y posteriormente a la víctima y su defensor público o privado, para que se presenten sus alegatos de apertura. Bien sabemos que al hablar de alegatos de apertura prácticamente es hablar de la primera oportunidad que tienen las partes para dar a conocer al juzgador la posición de cada uno en detalle, ya que idealmente es el anuncio de lo que se está a punto de ver en el juicio que se inicia, siendo muy importante ya que el propósito de este alegato no es argumentar ni persuadir al juzgador, sino simplemente darle una vista coherente de lo que dirá su teoría del caso y anticipar el orden y contenido de la prueba que va a presentar en juicio. Una vez concluidos los alegatos, se continuará con la práctica de las pruebas que fueron solicitadas por el fiscal, la víctima y su defensa pública o privada, y así en esta etapa los jueces formarán su convicción en base del mérito y resultados de la prueba, cuya producción y formulación hayan apreciado directamente en el curso del juicio. Los testigos y peritos podrán ser interrogados exclusivamente por los sujetos procesales en el juicio. Testimonio que será producido ante el juez y el cual no podrá ser sustituido por la lectura de registros en que constaren declaraciones, versiones o informes previos, salvo el caso del testimonio anticipado, que como sabemos es el testimonio de las personas que se encuentran gravemente enfermas, imposibilitadas físicamente, que van a salir del país o que no pueden comparecer personalmente a la audiencia de juicio. Los jueces del Tribunal o Garantías Penales podrán pedir explicaciones a los declarantes las veces que consideren necesarias para poder comprender con claridad de lo que se está tratando. Si en un caso apareciera una prueba que no fue solicitada oportunamente y sea relevante para el proceso, a petición de las partes, el presidente del tribunal o el juzgador podrá ordenar la recepción de la prueba, siempre y cuando justifique que no conocía de su existencia sino hasta ese momento,
y que la prueba solicitada sea relevante para el proceso según el artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal. Una vez que se concluya con la fase probatoria, el presidente del tribunal concederá la última oportunidad para alegar sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad de la persona procesada y de la pena aplicable, siendo estos los alegatos de clausura, siendo el momento genuino donde las partes expondrán sus argumentos en el siguiente orden. Primero comenzará Fiscalía, posteriormente la víctima con su defensor, y aquí en este punto existe el derecho a la réplica, pero no hay que olvidar que quien concluirá los alegatos siempre será el defensor. El juzgador será el encargado de delimitar el tiempo de intervención de las partes para dar sus argumentos, por lo cual deben mantenerse en la teoría del caso, el tema y lo sucedido en el debate. Al concluir estos alegatos, el presidente del tribunal declara terminado el debate y el tribunal deliberará para anunciar la decisión judicial, la misma que deberá contener la referencia de los hechos contenidos en la acusación fiscal, determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona procesada, así como también su individualización en caso de ser varias personas las que procesadas por un mismo delito. Una vez declarada la culpabilidad, el juzgador impondrá la reparación integral a la víctima siempre que ésta sea identificable. Esto de acuerdo al artículo 77 y 78 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se encuentran los mecanismos exactos para la reparación integral, y también podrá ordenar las medidas cautelares necesarias para asegurar el cumplimiento de la pena. El tribunal es el encargado de determinar el tiempo exacto y preciso de la conducta de acuerdo al artículo 620 del Código Orgánico Integral Penal. Si en el caso de que se ratifique el estado de inocencia de la persona procesada, el tribunal dispondrá de su inmediata libertad y revocará toda medida de protección y cautelar impuesta sobre la misma. Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia, la que deberá incluir una motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima, o la desestimación de estos aspectos. Esta también está encargado de ordenar que se notifique el contenido de la sentencia dentro del plazo de 10 días posteriores a la finalización de la audiencia de juzgamiento, de la que se puede interponer cualquier recurso que considere necesario. La pena establecida se cumplirá una vez que esté ejecutoriada la sentencia. En los casos de adultos mayores se cumplirá la pena en centros adaptados especialmente para su condición, y ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad ni será notificada con sentencia sino 90 días después del parto. En este periodo, el juzgador le ordenará que continúe en arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónico para garantizar el cumplimiento de la pena. Toda sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima, como dijimos anteriormente, con la determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas. Si hay más de un responsable penal, el juzgador determinará la modalidad de la reparación en función de las circunstancias de la infracción y del grado de participación. En los casos en que las víctimas han sido reparadas por acciones de carácter constitucional, el juzgador se abstendrá de aplicar las formas de reparación determinadas judicialmente. La obligación de reparar monetariamente a la víctima tendrá prelación frente a la multa, comiso y a otras obligaciones de la persona responsable penalmente. Si la publicación de la sentencia condenatoria es el medio idóneo para reparar a la víctima, correrá a costa de la persona condenada, de acuerdo a lo establece el artículo 628 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí respecto a lo que se refiere a la audiencia de juzgamiento. Espero que les haya sido de mucha ayuda y gracias por su atención.